Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado, que está con nosotros para poner un poquito de luz. ¿Qué tal? Muy buenas, Ignacio. Buen día. Hola, buenas tardes, Sergio. Te saludo a ti y a toda la audiencia. Un placer, Ignacio, tenerle por aquí en un día, bueno, pues de muchísima actualidad, desde luego, con el foco puesto en Europa, en este alto el fuego que al parecer querría Putin. La respuesta también de Macron, contamos hace apenas unos minutos, que dice que no se lo cree porque no aceptó la tregua olímpica que él propuso. Bueno, un lío desde luego morrocotudo el que tenemos en Europa, también ataques por parte de Ucrania en Crimea utilizando armas estadounidenses. Muchos temas que tratar, Ignacio. Si le parece, empezamos mirando las palabras del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Dice que Europa nos está llevando a la guerra. Quiero saber un poco cuál es su conclusión, su opinión. Bueno, precisamente ayer, estaba yo dando una conferencia a una asociación cultural relacionada con la Universidad de Valladolid. Y dije que había el problema, la posibilidad de que hubiera una escalada o bien que hubiera algún hecho, algún acto, algún acontecimiento que precipitara la participación de la OTAN en la guerra. Ese acontecimiento puede ser algo espontáneo o puede ser algo provocado. Estas cosas ocurren con bastante frecuencia. Cuando se quiere entrar en guerra se provoca un acto. Así ocurrió en el Golfo de Tonkin, que permitió a los Estados Unidos entrar en la guerra con Vietnam, y así ocurrió en la guerra de Cuba, nuestra guerra con Estados Unidos en Cuba con el acorazado Maine. Esas cosas, pues aunque parezcan sorprendentes, ocurren. Normalmente lo que sucede es que nos enteramos con varios decenios, muchos años después de que haya ocurrido, de que fue una operación de falsa bandera. Yo no sé si Orbán se está refiriendo a una operación de falsa bandera o a unos preparativos ya más bien públicos que se estén tratando en algunos círculos atlánticos. Pero sí, la situación yo creo que es preocupante, sobre todo conforme se acerca la fecha de las elecciones norteamericanas y conforme se acercan las dos convenciones del Partido Demócrata y del Partido Republicano, para saber quién van a ser los candidatos, aunque como yo ya he dicho en vuestro estudio en varias ocasiones, parece ser que Biden no será el candidato del Partido Demócrata, aunque haya ganado las primarias. Vamos a ver qué pasa con Biden. Desde luego Kamala Harris también empieza a ganar enteros. De hecho, el otro día se le escapaba a Biden, que no iba a ser el candidato. Venía a decir algo así. Veremos qué sucede en Estados Unidos. De momento, en Rusia parece que las cosas están bastante más claras. Y hoy nos sorprendía la agencia Reuters con una noticia que le quiero trasladar. Hablaba de que Putin está dispuesto a un alto el fuego, eso sí, un poco con las normas actuales, es decir, pues teniendo en cuenta los territorios que ya ha conseguido Rusia en este conflicto, hablando por ejemplo de Lugansk, hablando de Zaporilla, y decía además que se siente un poco frustrado porque dice que Occidente está obstaculizando estas negociaciones. Le quiero preguntar por ello, ¿en qué punto estamos y sobre todo qué opciones hay de que se pueda lograr un acuerdo, de que pueda haber al menos unas negociaciones de paz? Yo soy bastante pacifista en el sentido de que he venido defendiendo desde el principio la necesidad y la conveniencia de avanzar hacia una mesa de negociaciones y no hacia mantener la guerra, que puede siempre provocar una escalada. Llegó a un acuerdo entre Ucrania y Rusia en el mes de abril de 2022 y fueron precisamente el Reino Unido y los Estados Unidos los que impidieron a Ucrania firmar la paz con Rusia. También ayer en la conferencia que daba, como he señalado antes, decía que cuanto antes se llegue a la mesa de negociación mejor, no solo por razones humanitarias, la sangría que se está produciendo en Ucrania, sino también por interés para Rusia, por interés para Ucrania y para interés para Europa, para la Unión Europea y para sus Estados miembros. Si hubieran firmado la paz a la que llegaron en abril en Estambul, y eso ya no lo discute nadie porque ya los mismos ucranianos lo han reconocido, Ucrania hubiera guardado su integridad territorial salvo Crimea. Pero eso sí, hubiera tenido que volver a la situación de neutralidad que tenía antes de acercarse a la OTAN. Neutralidad de Ucrania, integridad territorial salvo Crimea, pero con un estatuto de autonomía para las 4 regiones rusófonas o rusas del sur y del sureste de Ucrania. Yo creo que conforme pase el tiempo la posición de Ucrania se va a empeorar. La única alternativa al empeoramiento de la posición ucraniana es una escalada y la participación de la OTAN en la guerra. Yo creo que sería una nueva oportunidad perdida por Ucrania y perdida por todos de alcanzar la paz. Porque si el frente de Ucrania,
colapsara, pues lógicamente Rusia no solo ocuparía las 4 provincias, sino que ocuparía hasta el río Dnieper, dado que después de las primeras fortificaciones, la primera línea de combate ucraniana, se extiende una inmensa llanura que llega al río Dnieper. Entonces, yo creo que a eso es a lo que se refiere Putin, la oportunidad ahora de hacer la paz. Habla precisamente Putin, palabras textuales, de sí, un acuerdo de paz, pero basado en la realidad actual. En este contexto, claro, es importante también mirar a la otra parte, mirar a Zelensky, porque, claro, bueno, ha hecho estas declaraciones Putin en la reunión, en la conferencia junto a Alexander Lukashenko, junto al presidente bielorruso, pero también ha dejado una coletilla, y es que ha dicho: yo estoy dispuesto a negociar en las realidades actuales, un poco en la situación actual, pero viene a poner en duda la legitimidad de Zelensky. Dice sí, pero no con los dirigentes actuales de Kiev, que claro, también es una condición, imagino, importante, ¿no? que en este caso también dificulta las conversaciones. Sí, desde luego esa es una dificultad suplementaria, pero yo veo difícil que pase lo que pase, se mantenga el equipo dirigente ucraniano, se mantenga en el poder mucho tiempo después de que termine la guerra, de una manera o de otra. En ese sentido hay que ser realista. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero esto hay que unirlo con lo que ha dicho Orbán, porque precisamente para evitar eso es para lo que se podría estar trabajando en algunos cuarteles, en algunos centros de poder, pues precisamente ir a la escalada. Pero la escalada es muy arriesgada, porque estamos enfrentándonos con una potencia nuclear. Desde luego, precisamente, Ignacio, era una de las cosas que se estaban barajando hoy, ¿no? Una de las cosas que se hablaban hoy. Decía el propio Putin que estos ejercicios nucleares son habituales en Rusia, que la única novedad es que, claro, que ahora participa Bielorrusia, pero decía Putin que no significará una escalada, ni mucho menos, que no es un aviso para Occidente. En este contexto, le quiero preguntar también ahora por estos ejercicios nucleares, pero enseguida ha salido al paso, como suele suceder últimamente, el presidente francés, Emmanuel Macron. Hablábamos de este alto el fuego que al parecer querría proponer Putin. Dice Macron que no se lo cree. Dice que cree que Putin no está listo para la paz y que lo demuestra con el rechazo a esta tregua olímpica propuesta por Macron. Quiero saber su opinión sobre las dos cosas: la tregua olímpica que proponía Macron y también, bueno, pues el hecho de que diga que cree que Putin no está listo para la paz ahora mismo. Bueno, el presidente Macron es de los que habla, y parece que de los que hablan mucho. Y crean bastante confusión e inquietud. No es lo mismo un alto el fuego que una tregua. La tregua olímpica era algo que le convenía a él personalmente, dado que Francia organiza los Juegos Olímpicos. El alto el fuego es algo diferente. La tregua es, como se hacía antiguamente en la antigua Grecia, paramos las guerras, paramos las hostilidades durante una semana o 2 semanas, lo que duran los Juegos Olímpicos. Y lo que está proponiendo, sugiriendo Putin, es un alto el fuego y una negociación de paz. Son conceptos completamente distintos. No me explico. Yo todavía no he estudiado a fondo las declaraciones de Macron, pero no comprendo cómo pueden confundirse dos conceptos completamente diferentes. Bueno, pues en este contexto, uno de los temas, ¿no?, que está sobre la mesa en estos momentos, Ignacio, es precisamente estos ejercicios nucleares conjuntos, además con Bielorrusia. El propio Putin anunciaba además que van a crear un espacio de defensa aéreo conjunto también con Bielorrusia. Quiero saber qué opina de estos ejercicios nucleares y, como decía Putin, si son o no una escalada del conflicto. Escalada no, porque no forman parte del conflicto, pero aviso a navegantes y aviso a los países miembros de la OTAN, sí, sin duda. Diga Putin lo que digan, se trata de un aviso, pero es que ya sabemos que la doctrina nuclear rusa no excluye ser los primeros en utilizar el arma nuclear. Lo contrario, están ahora mismo Rusia en la posición contraria que tenía la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba convencida de su superioridad convencional y partía de la base de que no iban a ser los primeros, de que renunciaban a ser los primeros en utilizar el arma nuclear. Ahora no, la doctrina militar rusa no excluye el ser los primeros en utilizar el arma nuclear si en el terreno convencional se encuentran en una posición imposible. Y la OTAN tenía en aquel momento, frente a la Unión Soviética, la OTAN tenía frente al Pacto de Varsovia, pues tenía la posición que hoy tiene Rusia, de no excluir ser los primeros en utilizar el arma nuclear. No es una escalada porque no forma parte del conflicto, pero es sin duda un aviso, y un aviso muy claro de que si llega el momento y si Rusia se siente una amenaza vital, pues va a utilizar las armas nucleares tácticas. Es algo que ya lo sabemos desde hace tiempo.
Bueno, pues pendientes del uso o no de armas nucleares, de estos ejercicios, quiero preguntarte también por otra cuestión que se debatía en el día de hoy. Ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y ha avisado, ha advertido sobre el uso de armas estadounidenses para atacar territorio ruso. Precisamente Zelensky está presionando en este sentido, está pidiendo a sus aliados, a sus socios de la OTAN, pues que le deje utilizar sus armas para atacar territorio ruso, y al parecer esto ha sucedido esta noche en Crimea, ataques con misiles ATACMS. Claro, es una línea roja por parte de Rusia, es verdad que cada vez parece que hay menos líneas rojas, Ignacio, pero claro, estamos hablando de escalada, ¿no? Estamos hablando de si Rusia o no está escalando el conflicto, pero este movimiento también podría conducir pues a un conflicto mayor, ¿no? Y sobre todo que se involucre o la OTAN o incluso en este caso Estados Unidos, ¿no? Sí, pero cuando los Estados Unidos y la OTAN hablan del territorio ruso, se refieren al territorio de la Federación de Rusia antes de empezar la guerra, no al territorio que Rusia se ha anexionado en las 4 provincias del sur y del sureste de Ucrania e incluso a Crimea. Crimea no está reconocido como territorio ruso, como territorio de la Federación de Rusia por la comunidad internacional, por lo menos por el momento. Entonces no se puede considerar stricto sensu que el ataque contra Crimea sea un ataque contra el territorio ruso. Los rusos pues, posiblemente lo consideren así, pero no es un tema tan claro como cuando los ucranianos atacan Belgorod o atacan Moscú. Tiene un matiz, no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Bueno, pues pendientes de estos ataques también, en las últimas horas, Ignacio, hablaba el propio Zelensky, pedía a sus aliados que derribaran misiles rusos desde su territorio. Parecía una temeridad, parecía una locura, sin embargo, enseguida Polonia salió al paso, dijo que se estaban planteando esta cuestión. Quiero preguntarte también por esto, si sería o no una escalada. ¿Qué podría suponer este paso, por ejemplo, por parte de Polonia, ¿no? Que es que los bálticos, telita, ¿eh? Eso claramente no solo es una escalada, es una escalada enloquecida. Eso es una locura, puesto que, lógicamente, si desde un aeródromo militar de un país miembro de la OTAN sale un avión a atacar objetivos militares rusos, ese aeródromo se convierte automáticamente en un objetivo militar para las Fuerzas Armadas rusas. Obviamente, no faltaba más. Y lo mismo si desde ese aeródromo o desde una base militar polaca o báltica se ataca con misiles a la fuerza, al ejército ruso, pues lógicamente esa base militar en territorio de la OTAN se convierte automáticamente en un objetivo militar. Eso debemos de saberlo. Pero es que yo creo que nuestros gobernantes tienen que no solo estudiar y pensar bien lo que van a hacer, sino informar a la opinión pública y consultar a los parlamentos. No se nos puede llevar a la guerra, no se nos puede llevar a la guerra de manera alegre y desenfadada. Es un asunto muy serio y deben ser informadas las opiniones públicas y deben ser tratados en los parlamentos respectivos. Estaría bien, ¿no? Por lo menos que se nos avisara con un poco de tiempo. Algo así hacía ayer Reino Unido, precisamente me viene a la cabeza, Ignacio, le quiero preguntar por ello. Reino Unido ha abierto una página web, parece surrealista, pero es que es así, es lo que ha pasado. Han abierto una página web en la que alarman a sus ciudadanos. Dicen que tienen que preparar un kit de supervivencia, básicamente para 3 días. Se hablan o advierten de una posible catástrofe. Dicen que puede suceder, pues por ejemplo, una inundación, otra pandemia, que ya es lo que nos faltaba, o incluso un ataque nuclear. Claro, esto además tiene lugar en un momento en el que esta misma semana Sunak ha anunciado un anticipo de las elecciones. Él mismo decía que era pues como el ejemplo de la protección y de la seguridad, que los británicos podían estar seguros con él, y al día siguiente crean esta página web. ¿Qué están haciendo un poco los líderes occidentales, los líderes europeos? Que nos toman un poco por tontos, ¿no, Ignacio? Es lo que parece. A mí lo que me parece terrible es la frivolidad con la que se está tratando la posible escalada y la posible escalada nuclear. Pues nunca durante la Guerra Fría se trataron estos asuntos con esta frivolidad. Se trataban muy seriamente y desde luego no se asustaba ni se ponía en pánico a la población europea. Yo creo que vamos por un camino más que dudoso, y la iniciativa británica pues se suma. Tenemos el ofrecimiento polaco, la primera ministra de Estonia que dice que sería bueno trocear a Rusia en varias partes, que es el plan de Wilson de 1917.
bueno, francamente nos están llevando y todo eso pues parece coadyuvar a fundamentar, a darle base a las afirmaciones de Orbán. A las afirmaciones de Orbán en el sentido de que se estaría preparando para llevar a la OTAN a la guerra. Y claro, si surge luego un acontecimiento imprevisto, imprevisible, que mueve las conciencias y que sería un casus belli, bueno, pues ya estaría todo preparado. Y luego a lo mejor dentro de 20 o 30 años pues nos enteramos, como en el acorazado Maine o con el Golfo de Tonquín, de que fue una operación de falsa bandera. Bueno, pues vamos a ver por dónde va la deriva, pero precisamente, ya que estamos hablando de Europa, le quiero preguntar por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Sabe usted que, además de lo que está pasando en Ucrania, estamos hablando precisamente de los bálticos, ¿no? Hablaba usted de Polonia, de Letonia, de Estonia, pues precisamente ha habido movimientos, al parecer, en las últimas horas. Acusaban ayer a Rusia de haber movido unas boyas fronterizas, precisamente en la frontera con Estonia. Sobre esto ha hablado Josep Borrell. Ha dicho que están vigilando de cerca estos movimientos, que son acciones provocativas por parte de Rusia. Y bueno, vuelve a decir algo así como que hay una especie de guerra híbrida por parte de Rusia contra los bálticos. ¿Qué está sucediendo también ahí? ¿Por qué los bálticos están tan histéricos, si me lo permiten, en los últimos meses? En estos asuntos lo que es urgente es esperar. Es un refrán francés muy útil en estas circunstancias. Hay que dejar pasar cierto tiempo para saber exactamente qué es lo que ha pasado y cuál es la historia de esas claraboyas, porque algunos dicen que esas claraboyas las puso Estonia hace muy poco tiempo, que no era, y que las puso sin el acuerdo de la otra parte de la frontera, que es Rusia. Yo ahí aconsejo prudencia, dejar pasar tiempo, no precipitarse, estudiar el asunto y verlo con cierta perspectiva de cuándo se pusieron esos límites, de qué manera se pusieron y qué es lo que ha hecho exactamente la policía fronteriza rusa. Es urgente esperar. Pues vamos a esperar, desde luego es pronto para sacar conclusiones. También, bueno, pues como decimos, hay cierta histeria, sobre todo entre los bálticos. Después también del documento que se subió pasado martes, si no me equivoco, hablando de una posible ampliación de aguas territoriales, un documento que luego desapareció, pero que bueno, que está dando lugar a todo tipo de especulaciones. Precisamente, para terminar, sí, quería decirme. La historia de los bálticos y de sus relaciones con Rusia es una historia tormentosa. Pero también los bálticos participan de esa tormenta, porque cuando Stalin se anexionó unilateralmente las 3 repúblicas bálticas a las que Lenin le había dado la independencia, porque las 3 repúblicas bálticas estaban dentro del imperio ruso, dentro del imperio zarista, y fue Lenin el que les dio por primera vez la independencia a las 3 repúblicas bálticas, que luego se las quitó por la fuerza Stalin. Cuando Stalin le dio la independencia a la república, fue una parte importante de su población apoyó al Partido Comunista de la Unión Soviética. Había un partidario, no solo los rusos y los rusófonos y los de origen ruso, sino había muchos comunistas bálticos que apoyaron esa anexión por parte de Stalin. Y cuando llegó las tropas de Hitler, las tropas nazis alemanas, pues también hubo una parte muy importante de la población que le dio la bienvenida y colaboró con las tropas nazis. En esos países hay un museo sobre las 2 partes de su historia que es bastante interesante y que conviene tener en cuenta. Tienen una relación tormentosa con Rusia, que son sus vecinos, pero en esa relación bastante emocional y psicológica, pues nosotros tenemos que ver las cosas con más distancia, porque estamos a cierta distancia y con más frialdad. Luego que en este caso sí que es urgente, ¿no? Poner un poquito de mesura, un poco de frialdad a este asunto, como bien estaba diciendo. Pero para terminar, precisamente, le quiero preguntar por Finlandia y por Letonia. Ha surgido otra noticia en las últimas horas que habla de que están abiertos a desplegar armas nucleares en su territorio, algo que por parte de Finlandia ya lo sabíamos, y que además está hablando de llevar a cabo ejercicios nucleares. Le preguntaba además hace apenas unos minutos, precisamente por los ejercicios nucleares de Rusia y de Bielorrusia. Ahora Finlandia y Letonia quieren responder, sobre todo con el peligro que esto puede provocar, teniendo en cuenta, ¿no?, sobre todo en el caso de Finlandia, pues que es la que tiene mayor línea de frente compartida con Rusia, ¿no? Quiero decir, que es jugar con fuego hasta un nivel en el que pues, se pueden terminar quemando, claro.
Finlandia era considerada la maestra de una gran maestría en sus relaciones con Rusia desde la independencia de Finlandia, primero del Imperio zarista, que también se la dio Lenin, y después de la independencia de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé qué lo ha pasado en ese país para que se haya producido un cambio tan profundo, porque mucho más agresiva era la Unión Soviética que en las circunstancias actuales. Efectivamente, eso lleva camino de parecer ser una escalada, y yo creo que no sé si es muy conveniente para esos países ponerse en esa situación. Porque, bueno, digan lo que digan, la teoría de las esferas de influencia sigue existiendo. A Vietnam, China no le va a permitir establecer una alianza militar con Estados Unidos y poner bases militares ofensivas norteamericanas en el Golfo de Tonkin y en la frontera con China. Y desde luego Estados Unidos no le dejó a Cuba ser miembro del Pacto de Varsovia ni instalar bases soviéticas en la isla de Cuba. Entonces, bueno, los que juegan con fuego pues a veces se queman. Una pregunta que es obligada, no le quiero entretener mucho más, pero claro, después de todo No, lo que hemos hablado, seguro que se lo están planteando nuestros espectadores. ¿Esto cómo se frena ahora? ¿Quién puede poner, como decimos, un poco de frialdad en este asunto? ¿Cómo se puede parar esta guerra, este conflicto abierto ya entre Europa y Rusia? Porque, claro, si miramos hablabas tú de las elecciones europeas, si miramos a los líderes europeos, no tiene pinta ni de que vayan ni de que quieran, casi parece, frenar este conflicto. Sí, tienen que ser nuestros gobernantes, y si no lo hacen, pues asumen una responsabilidad histórica. Pues, vamos a ver qué sucede también en las elecciones europeas, sobre todo si se puede evitar el conflicto antes de las mismas, que bueno, no es muy complicado porque quedan muy poquitas semanas, muy poquitos días. Hasta las elecciones americanas vamos a tener bastante sobresalto. Bueno, pues unos Y eso ya meses. lo vimos en el foro de geoestrategia que organizó el Negocios Televisión en el día 18 con Rubén Gisbert y José Antonio Vigna, y se vio que hasta las elecciones norteamericanas pues hay posibilidad de sobresaltos. Bueno, pues por lo menos hasta noviembre todos agarrados a la silla, sobre todo pendientes de Negocios Televisión, que nosotros les iremos contando lo que va sucediendo. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Un placer. A vosotros siempre a vuestra disposición y de vuestra audiencia.